Hola a todos. Mi nombre es Martín. Gracias por unirse, hoy, a la última edición de la serie de seminarios web para líderes de la cadena de suministro. En primer lugar, un gran agradecimiento a nuestros ponentes, Elena Caporina y Carlo Bisagni. Son, respectivamente, la directora global del programa y el líder global de TI para el programa S&OP Core en Heineken. Estamos trabajando juntos en un programa S&OP, planificación de ventas y operaciones, realmente emocionante con Future Master. Realmente apreciamos que os toméis el tiempo para compartir la experiencia de implementar nuestra nueva generación de soluciones de cadena de suministro, para acelerar el valor al negocio en un mundo volátil. La presentación en sí, durará unos 30 minutos y al final realizaremos una sesión de preguntas y respuestas de 15 minutos. Si tendréis preguntas, a medida que avanzamos en la presentación, podéis hacerlas en la sección de preguntas y respuestas de su pantalla. Ahora les cedo la palabra a Elena y Carlo para que comiencen la presentación. Muchas gracias Martín por la presentación. Hablaré en nombre de Carlo y en mi nombre. También estamos muy emocionados de estar aquí hoy y compartir más sobre nuestro viaje S&OP y de las cosas de Heineken que estamos haciendo junto con Future Master. Entonces, como Martín ya anunció, el título de nuestra presentación es Planificación de la cadena de suministro de Heineken, aceleración del valor al negocio en un mundo volátil. Y, obviamente, hoy en día el mundo se ha vuelto mucho más volátil en comparación con los desafíos y las cosas a las que nos enfrentábamos hace apenas un año. El valor de la planificación se ha vuelto mayor para todos los grupos de interés y para todos los niveles de la organización. Pero antes de hablar sobre la parte de planificación, el programa de planificación de S&OP Core y las cosas que hemos estado haciendo en los últimos meses junto con Future Master, permitidme comenzar con una rápida introducción de la empresa Heineken. Somos Heineken y espero sinceramente que hayáis escuchado el nombre Heineken antes y no solo lo hayáis escuchado, sino que hayáis probado algunas de nuestras excelentes cervezas, sidras o tal vez incluso refrescos. Pero solo para dar una pequeña introducción de la compañía, Heineken es una cervecera global orgullosa, independiente y responsable. Y también ostentamos con orgullo el título de cervecero más internacional porque somos el número 1 en Europa y el número 2 a nivel mundial con marcas presentes en más de 190 países, cubriendo así el mundo entero. Y la empresa opera en más de 70 países. Y lo que estamos haciendo, nuestro objetivo, nuestra misión es sorprender y emocionar a los consumidores de todo el mundo con nuestras excelentes cervezas y sidras, creando grandes marcas. Obviamente, estamos muy orgullosos de nuestra historia y herencia. Somos una empresa familiar y la familia Heineken todavía está a la cabeza del negocio de la empresa. Todavía tienen un papel muy activo en el negocio de la empresa. Y nuestras raíces están en los Países Bajos desde 1864. Heineken tiene una presencia verdaderamente global en todo el mundo. Y es una gran empresa con más de 85.000 empleados en todo el mundo, con más de 160 instalaciones de producción, que son fábricas de cerveza, malterías y plantas de sidra en más de 70 países. El volumen consolidado de cerveza en 2019 superó los 240 millones de hectolitros. Como podéis ver en el mapa, tenemos representación todos los rincones y regiones del mundo. Europa ha sido nuestra región de origen, nuestro baluarte desde el principio. Pero también el negocio en América es muy sólido, y obviamente también estamos presentes en la región Asia-Pacífico, África, Oriente Medio y región oriental, que también incluye a Rusia. Entonces, ya mencioné la volatilidad presente en el mundo de hoy. Todos vivimos en estos tiempos inciertos. Solo podemos reforzar el mensaje de que la volatilidad y la presión están aumentando sobre la performance esperada de extremo a extremo. Probablemente Heineken no sea el único que lo haya experimentado. Ciertamente, Heineken no es el único que lo ha experimentado. Hay múltiples impulsores externos, obviamente debido a la incertidumbre económica, debido al COVID, debido a una demanda realmente volátil, de nuevo, especialmente provocado este año por diferentes desafíos, diferentes bloqueos, restricciones. Sí,
También hay una tendencia a la globalización. Hay diferentes tendencias de consumo que están sucediendo ahora mismo, el omnicanal donde los consumidores quieren personalizar sus productos para tener también un servicio personalizado. La competencia también es muy dura hoy en día en muchas áreas del negocio. En términos de impulsores internos, también existen bastantes desafíos internos. Para ser transparente y honesta con vosotros, obviamente, hoy en día, como probablemente nunca antes, los procesos de extremo a extremo y su performance deben ser completamente visibles. Obviamente, también hay presión de costos. Todavía tenemos algunos desafíos que alcanzar internamente en términos de funcionamiento en silos, los escenarios de planificación fragmentados. Estos creo que son los desafíos más comunes para muchas empresas, embarcarse en el viaje de la estandarización de su planificación y que los datos no estén completos o a tiempo, o tal vez no sean lo suficientemente precisos. Y, obviamente, debemos asegurarnos de que construimos y mantenemos nuestras capacidades en diferentes áreas. Por lo tanto, todos estos impulsores internos y externos de la volatilidad y la presión realmente están afectando nuestro desempeño de extremo a extremo. Entonces, en términos de priorizar nuestro negocio, ¿cómo abordamos esto? ¿Cómo nos aseguramos de priorizar las actividades en nuestro negocio, y nos asegurarnos de entregar valor agregado a largo plazo? Podéis verlo en la pantalla. Y estos son básicamente los 5 pilares, los 5 elementos clave de cómo salir adelante. Son bastante sencillos y hablan por sí mismos. Se trata de 1. Lograr crecimiento de primera línea. Se trata de 2. Impulsar el rendimiento de extremo a extremo. Se trata de 3. Fermentar, como hacemos en el proceso de elaboración la cerveza, un mundo mejor. Este punto es nuestra agenda de sostenibilidad a nivel mundial en términos de reducción de la huella de carbono. Se trata de 4. Involucrar y desarrollar a nuestra gente. Obviamente, no podemos hacer estas cosas sin la gente. La gente está realmente en el corazón del negocio de Heineken. Y por último, pero definitivamente no menos importante en estos días, nuevamente me refiero al formato de nuestro webinar de hoy. Se trata de 5. Conectarse en un mundo digital. Estas 5 prioridades de negocio de Heineken nos ayudan a navegar en estos tiempos desafiantes y a asegurarnos de que seguimos construyendo nuestro plan a largo plazo. Entonces, haciendo zoom, desde la información general sobre la empresa, sobre Heineken, pasemos específicamente a la situación de la planificación, porque de esto es de lo que vamos a hablar aquí hoy. Los desafíos y necesidades de la planificación están muy vinculados a lo que he mencionado en general hace un par de minutos. Dada toda esta volatilidad en el mundo, los pronósticos de demanda, o planes de demanda, son altamente volátiles, lo que pone en riesgo nuestros niveles de servicio al cliente. Sí, y también, al tener falta de estándares o falta de soluciones, la falta de capacidad, no debe olvidarse de esto, puede contribuir a que la planificación de operaciones no sea completamente eficiente. Obviamente, también tenemos los costos de materias primas y los riesgos de aprovisionamiento de materias primas, o riesgos de la depreciación del stock, obsolescencia. Obviamente hablando de la presión de los costos, también el costo del producto terminado y el costo logístico tienen una tendencia al alza. La planificación se enfrenta a desafíos bastante típicos en el mundo actual. La parte de los datos no está alineada, tiene mala calidad, las herramientas son diferentes. No están integradas. No están estandarizadas. Falta de madurez del proceso. El proceso es ANOP en la planificación del aprovisionamiento. Los niveles pueden variar. Es importante asegurarse de que la madurez del proceso mejore continuamente y que no se quede estancada y que no cambie. Obviamente, necesitaremos tener la visibilidad por encima de una empresa filial puntual, necesitaremos tener una visión global, una visión real de lo que está pasando. Y eso también ayuda a la toma de decisiones. La toma de decisiones, actualmente existen oportunidades para impulsar decisiones más por valor que solo por volumen. Bueno, y por último, pero no menos importante, las personas que están trabajando en planificación definitivamente reconocerán esto. En planificación, es muy importante asegurarse de que las cosas funcionen de manera transversal, de tener una sólida colaboración transversal, y ese no es siempre el caso.
Es muy difícil asegurarse de que las diferentes funciones trabajen juntas como parte del proceso de S&OP, como parte del proceso de planificación de la demanda y aprovisionamiento. Entonces, todo esto desencadenó la gran necesidad, hace unos años, de una solución de planificación estandarizada, que es el programa S&OP Core, que comenzamos hace 4 años. Y cuando comenzamos este programa, también miramos hacia atrás en nuestra relación con FutureMaster. Heineken y FutureMaster tienen una asociación de muchos años. Empezamos en 2001, hace 20 años, cuando se realizó la primera implementación de la solución de planificación FutureMaster en la operación Heineken Francia. Y obviamente este fue un proyecto hecho a medida. A lo largo de los años, durante los siguientes 15 años, hemos tenido 35 empresas operativas a nivel mundial funcionando con las soluciones FutureMaster. Estas soluciones fueron hechas a medida. Todas son muy diversas, con diferentes escenarios, diferentes niveles de integración. Realmente no teníamos un enfoque estandarizado ni tampoco un modelo estandarizado. Entonces, en 2017 comenzamos a probar el modelo común S&OP Core, la desarrollamos y la probamos en las, muy exitosas y colaborativas, empresas filiales de China y Hungría. Y a partir de ese momento, desde 2018, en el segundo trimestre de 2018 para ser precisos, hemos comenzado a implementar el modelo común S&OP Core a nivel mundial en los procesos operativos de Heineken. Entonces, lo que hemos conseguido es una solución de planificación estandarizada de extremo a extremo. Y cuando decimos de extremo a extremo, en Heineken nos referimos a de la cebada al varo del grano al vaso. Y esto es realmente, porque obviamente partimos de nuestros consumidores, de nuestros clientes. Observamos los patrones de ventas. Miramos el volumen de ventas y aquí es donde estamos viendo nuestro módulo de planificación de la demanda que nos apoya en la proyección de la mejor demanda posible, basada en estadísticas, basada en el enriquecimiento, pero también asegurándonos de tener una visión agregada y consolidada entre la organización comercial y la cadena de suministro de cómo se desarrollará el plan de demanda. Y luego miramos a nuestra red de distribución. Y así es como tenemos la parte de reposición de distribución. Así es como la planificación de la demanda conecta el plan de aprovisionamiento y el módulo de planificación de aprovisionamiento de FutureMaster, implementado en el programa S&OP Core en Heineken, apoya la planificación de reposición de distribución para mejorar la planificación de importación, la planificación de las cervecerías. Entonces, es planificación de empaque, pero también planificación de elaboración. Y la cerveza tarda un poco en madurar. Entonces, realmente necesitamos planificar esto con anticipación. Y por último, pero no menos importante, se trata de nuestros procesos de planificación de requisitos de materiales. Se trata de requisitos de materiales, que incluye hasta el suministro energético. Realmente es de extremo a extremo. Durante los últimos 2 años y medio, hemos implementado esta solución a nivel mundial en 13 empresas filiales de Heineken. Podéis ver en la diapositiva aquí diferentes presencias por región. Muchas empresas filiales, como en Europa, pero también en África, Oriente Medio y Asia Pacífico. Todavía hay 3 implementaciones en progreso mientras estamos hablando ahora, que en realidad se están acercando a sus etapas finales. En estas semanas tendremos el Go Live del negocio para estas implementaciones y estaremos a punto de cerrar el proyecto en unas pocas semanas. Continuamos con las entregas de los proyectos de forma remota. Incluso en los tiempos actuales de COVID, que no se nos permite viajar, todos trabajamos detrás de la pantalla desde nuestras casas. El equipo ha estado haciendo bastantes esfuerzos, el equipo aquí de negocios globales y TI. Pero también los equipos de las empresas filiales se han esforzado mucho para asegurarnos de que sigamos mejorando las capacidades de planificación a nivel mundial. Entonces, en general, a principios del próximo año, esperamos tener 16 empresas filiales en la plataforma estandarizada. También tenemos una buena hoja de ruta para el próximo año y los próximos años. Todavía estamos planeando cubrir con este modelo de base de datos 36 empresas filiales más, durante 2021. Y también estamos bien preparados ahora para seguir haciendo las cosas de forma remota. ¿Qué hemos observado hasta ahora durante estos 2 años y medio de despliegue?
En primer lugar, hemos obtenido resultados de negocio comprobables. Y, obviamente, los resultados de negocio difieren según la empresa filial. Entonces, en algunas empresas filiales, algunos beneficios son mayores y algunos beneficios son menores, en diferentes áreas, pero aquí pueden ver rangos que hemos observado en general de mejoras al valor agregado real del negocio. Y, obviamente, cuando mejoramos el proceso de planificación de la demanda, mejoramos la precisión del pronóstico. La mejora de la precisión del pronóstico trae la reducción de inventario del 10% al 15%. En reducción de depreciaciones del stock u obsolescencia, estos rangos dependen mucho de cuál sea la posición inicial de nuestra campaña, del 10 al 30%. Reducción de costos logísticos. Si mejoramos el proceso de reabastecimiento, también reducimos nuestro inventario. Eso generalmente nos da hasta un 1% de reducción de costos logísticos. Mejorar el nivel de servicio, mejorar la disponibilidad de productos y la satisfacción de nuestros clientes trae consigo un aumento de los ingresos. Disminuimos nuestras ventas perdidas en valores que oscilan entre 0,25 y 1%, y obviamente reducción de costos de TI recurrentes. Tenemos una plantilla estandarizada, una solución estandarizada, tenemos interfaces estandarizadas y así podemos entregar las cosas de forma más rápida y más barata a nuestra operación. Como último punto, lo que me gustaría enfatizar es que tampoco se trata solo de implementar las capacidades, también de mantenerlas. Hemos visto no solo en Heineken sino también en otras empresas, con las que tenemos un benchmark, que este también es uno de los desafíos típicos. El proyecto está en marcha, tiene mucho éxito, la gente está haciendo las cosas bien. Pero después de un tiempo, la capacidad cae, porque las personas se marchan, o tal vez por falta de disciplina, o tal vez por cambios en los procesos. Por lo tanto, uno de los pilares clave, una de las bases clave del éxito del S&OP Core hasta ahora, ha sido el hecho de que contamos con un sólido servicio de soporte. Contamos con una organización de soporte. Nosotros conducimos estas cosas en conjunto con las empresas filiales. Un líder de soluciones de soporte, brinda soporte al operador luego de la implementación, y monitorea cómo los usuarios están usando el sistema. Contamos con un conjunto de PPI o indicadores de rendimiento de procesos para ayudar a mejorar el uso de la solución y el uso del proyecto de planificación. Entonces, se trata de impulsar la mejora continua. Debemos mejorar constantemente de manera ágil y aportar un nuevo valor a nuestros planificadores. También se trata de algo tan aburrido como la documentación. A nadie le gusta hablar de esto, pero si no tienes la documentación técnica y funcional adecuada, las cosas tampoco van a ser perfectas. Y por último, pero no menos importante, se trata de transferir el conocimiento a las empresas filiales, al equipo global y liderar la comunidad de usuarios, asegurándonos de que construimos el conocimiento sobre la masa crítica de vuestras empresas filiales, asegurándonos de que los usuarios estén ansiosos por aprender, desarrollar y compartir las mejores prácticas. Entonces, ese ha sido nuestro viaje hasta el 2020, pero también el mundo está cambiando y nosotros estamos cambiando. Entonces, le entregaré ahora la palabra a Carlo, quien hablará sobre nuestra necesidad de cambio, para la planificación de la cadena de suministro de la próxima generación. Gracias, Elena. Hola a todos, buen día y qué bueno volver a hablar con ustedes. Ahora, en las próximas diapositivas resumiré la estrategia de TI de Heineken y explicaré cuáles son las características de Future Master Next Generation que ayudan a realizarla. Entonces, paso a la siguiente diapositiva. Algunas diapositivas hacia atrás Elena presentó los 5 pilares de la estrategia de Heineken. El quinto de ellos trataba de conectarse en un mundo digital. Ahora ante ahí nos preguntamos, ¿qué significa conectarse en un mundo digital? Y nos dimos cuenta de 2 cosas clave. En primer lugar, los productos Heineken conectan a las personas. Entonces, ya sea en un bar, en un evento deportivo, en casa, las cervezas y otros productos son un factor de conexión. Y el segundo elemento es que la parte más importante de esa conexión son las personas, porque al final son ellas las que determinan el éxito de nuestros productos.
Entonces, reflejamos que las personas son clave para el éxito de la estrategia de nuestra empresa y, por lo tanto, también para nuestra estrategia de TI. Entonces, debemos ponerlos en el centro. Entonces, comenzamos a escuchar más atentamente a nuestra gente, ya sean consumidores, clientes, empleados o, de hecho, planificadores de la cadena de suministro. Preguntamos, ¿cómo se sienten? ¿Qué quieren? ¿Qué los haría felices? ¿Qué los hace infelices? Lo que escuchamos de nuestros clientes, de nuestros usuarios, es que para tener éxito necesitan 3 cosas clave. La primera es conocimiento del negocio. La segunda es una experiencia de usuario superfluida, apoyada por soluciones tecnológicas escalables y eficientes. Construimos nuestra arquitectura conceptual que se basa en 3 elementos. Primero es un núcleo de aplicaciones sólidas, simples y unificadas para las tareas básicas y estandarizadas. Aquí encontraréis los sistemas de nómina, los sistemas de gestión de facturas o el sistema de procesamiento de pedidos de venta. Entonces, cosas muy estándar se repiten de manera idéntica en todas las compañías operativas. Luego, tenemos una capa con la mejor aplicación estándar de su tipo, que satisface necesidades específicas. Y aquí encontramos aplicaciones como FutureMaster, por ejemplo, para ventas y planificación operativa o SAP Hybris para ventas de empresa a empresa, etc. Y luego, encima de todo esto, tenemos una capa de aplicaciones y características de vanguardia que brindan una ventaja competitiva real a nuestros usuarios. Aquí es donde encontrará la inteligencia artificial, los módulos de aprendizaje automático, los informes de análisis avanzados, etc. Por lo tanto, una estrategia clara y concisa con 3 elementos: el núcleo core, y las capas estándar de innovación para entregar a nuestros usuarios lo que necesitan para tener éxito. Ahora, en la siguiente diapositiva, explicaré cuáles son los elementos y las características de FutureMaster Next Generation más relevantes para la realización de esta estrategia. En primer lugar, ser nativo de la nube. Por supuesto, se habla mucho de las nubes y vosotros escucháis que esto se convierte de alguna manera en palabras de moda. Pero hay 3 elementos que son muy importantes para nosotros en Heineken. En primer lugar, se trata de seguridad. Con FutureMaster Next Generations podemos iniciar sesión en la aplicación con inicio de sesión único. Eso significa que no se intercambian, en absoluto, contraseñas durante las transacciones. Y, obviamente, también utilizamos certificados web seguros SSL, etc. El segundo elemento es la escalabilidad y la capacidad de mantenimiento. Tenemos funciones como el ajuste de escala automático o los componentes espejo que nos permiten, como empresa, dedicar menos tiempo a la administración de servidores y más tiempo a la planificación. Seguiremos teniendo los administradores de sistemas o las personas que mantienen un poco de infraestructura. Pero el enfoque se está desplazando de esas actividades al núcleo del negocio que es, en este caso, la planificación. Y luego, el tercer elemento es facilidad para actualizar. Para distribuir una actualización a todas las empresas filiales de FutureMaster Next Gen, solo necesitaremos actualizar un servidor en lugar de todo el servicio individual de cada empresa filial. Eso ahorra mucho tiempo y también reduce el margen de errores del usuario. El segundo elemento se trata de IA aumentada y sus automatizaciones. Creo que aquí hay 2 conclusiones clave para nosotros. En primer lugar, en Heineken todavía ponemos a los usuarios en el centro del proceso de planificación. Para nosotros, la IA es más bien una herramienta que los habilita les permitimos trabajar mejor y lograr más. Y el segundo elemento tiene que ver con la automatización, porque elimina las tareas mundanas y libera tiempo para tareas más estratégicas del proceso de planificación. Entonces, nuevamente, se trata de poner al usuario, el planificador, en el centro del ecosistema de aplicaciones y permitirle lograr más y, eventualmente, tener más éxito. El tercer elemento tiene que ver con la experiencia del usuario. Aquí nuevamente, la experiencia del usuario es una disciplina amplia para nosotros. Estas 3 cosas son importantes para que tengamos mejores visualizaciones de los datos.
Creo que Elena mostrará algunas pantallas, probablemente más adelante. Entonces, mejores herramientas de colaboración e interfaz de usuario más intuitiva, brindando de hecho una mejor experiencia para nuestros usuarios. Queremos que nuestros usuarios estén, por decirlo de alguna manera, felices de trabajar en las aplicaciones que les proporcionamos. Y, entonces, que además, su experiencia sea más amena, y que tengan menos contratiempos. Y nuevamente, tienen menos distracciones de lo que son sus tareas clave aquí, la planificación. En resumen, nuestra estrategia consiste en conectarnos en un mundo digital, y nos dimos cuenta de ello escuchando a nuestros usuarios y proporcionándoles herramientas internas y una experiencia de usuario que les ayude a esforzarse. Ahora le devolveré la palabra a Elena, quien hablará sobre cómo la estrategia se está materializando y cómo está comenzando a generar valor al negocio. Muchas gracias, Carlo. Como dijo Carlo, respecto de nuestra estrategia, Carlo habló un poco sobre lo que FutureMaster nos ha propuesto con la nueva solución de planificación FutureMaster Next Generation. Entonces, lo que queríamos hacer y lo que teníamos que hacer es comprender qué valor al negocio nos aportará la solución. Esta es la razón por la que nos embarcamos en el verano de 2020 en el viaje del, podría decirse, experimento o, como ahora en el borde de nuestra terminología llamado, prueba de valor agregado, POV. Junto con el equipo global de Heineken, el equipo de FutureMaster y también una de nuestras empresas filiales, específicamente en Eslovaquia, para comprender qué nos traerá la nueva solución. ¿Cómo empezamos esto? Volviendo a lo que dijo Carlo, partimos de la experiencia y los comentarios de los usuarios. Los escuchamos, les hablamos. No es que no les hayan hablado antes. Obviamente lo hicimos, pero nos acercamos a ellos de una manera estructurada y realmente mapeamos su viaje de usuario. Eso se hizo también de forma remota a través de los talleres remotos y las herramientas de colaboración sofisticadas de hoy en día, como podéis ver aquí en la pantalla. Realmente mapeamos los viajes de usuario y a las personas del proceso de extremo a extremo, el planificador de la demanda, el planificador de suministro, el S&OP y el gerente de planificación, o en este caso, el jefe de marca A o el representante de ventas, los cuales también participan en el proceso. Mapeamos el proceso, mapeamos las etapas del proceso. Y también analizamos los puntos de contacto y, lo más importante, los puntos débiles. ¿Cuáles son los puntos débiles que están sufriendo ahora mismo? ¿Dónde podemos ayudar? ¿Qué cosas podemos abordar primero, con el enfoque del valor agregado, y tratar no solo de mejorar su vida, sino también de asegurarnos de eliminar o reducir sus puntos débiles? Y también cumplir con su plan de negocios correspondiente. Entonces, parece bastante abrumador, si miráis todos los puntos de contacto, todos los viajes de usuario de un extremo a otro. Entonces, obviamente, debemos priorizar. Y lo abordamos de acuerdo a la perspectiva del usuario. Entonces, primero identificamos, basándonos en estas historias de usuarios, identificamos áreas prioritarias de investigación. No podíamos mirar 50 puntos débiles. Realmente deseábamos enfocarnos en las funcionalidades de la solución FutureMaster Next Generation, las cuales podían aportarnos valor, inmediatamente, al ser abordadas y mejorar ciertos puntos débiles para los usuarios. Y así fue con la detección automática de valores atípicos en la planificación de la demanda a partir de datos externos. Solo para daros algunos ejemplos, días festivos, promociones y el clima. Obviamente, podrían incluirse aquí. El clima es muy importante y, como ya mencioné, comenzamos a trabajar con una de nuestras empresas filiales, Heineken Slovensko, en Eslovaquia. Definitivamente trabajamos juntos, el equipo global y los usuarios de Eslovaquia, pero también lo que hicimos fue involucrar a participantes del llamado User Guild. Este es un concepto ágil bastante nuevo, de forma que lo comenzamos a tener en nuestro negocio, a partir de este año, creo que solo tiene unos meses. Obviamente, proporciona acceso a una comunidad de usuarios más amplia con mucha gente, con todos los usuarios de todo el mundo en nuestro caso. Pero también, todos los usuarios tienen diferentes niveles de participación, también tienen diferentes capacidades. Algunas personas están mucho más comprometidas. Algunas personas realmente quieren impulsar la mejora continua.
Podría decirse que quieren hacer un esfuerzo adicional para trabajar junto con nosotros en las mejoras. Y este ha sido un experimento bastante exitoso hasta ahora, debo decirlo, en términos de mejoras para el negocio, desarrollos comerciales y en las áreas de planificación de la oferta y la demanda. Pero también, involucramos a este grupo de usuarios clave en las sesiones que tuvimos, y también lo haremos en el periodo de prueba de valor agregado, proyecto que tenemos para el futuro. Bueno, lo último, pero definitivamente no menos importante, fue mirar el resultado del negocio. Queríamos comparar los resultados existentes de un S&P Core Future Master estándar que la compañía ya tenía, y ver si podríamos identificar oportunidades de mejora, tener una mejor precisión del pronóstico, lograr mejores resultados en general o en áreas específicas, mediante por ejemplo la utilización del Machine Loop. Entonces, así es como nos acercamos a la prueba de valor agregado y, de hecho, Carlo lo fue mencionado en las diapositivas previas. Sí, así es también como comenzamos. Comenzamos por la experiencia en el aspecto de la nueva solución. Podéis ver algunas capturas de pantalla aquí, este fue el comienzo para nosotros. Así fue también como los socios de Future Master nos ilustraron la solución y también así es como comenzamos a recorrer el viaje juntos. Buscamos las capacidades de la solución. Intentamos experimentar el funcionamiento, hacer clic con el ratón, usarla. Y eso funciona mucho más que cualquier presentación elegante. Funciona mucho mejor si la gente puede probar y sentir cómo es. El proyecto llevó varios meses. Comenzamos a principios de agosto y lo terminamos a mediados de octubre. En primer lugar, y de nuevo, vinculándonos a las personas y escuchando a los usuarios, ¿qué dijeron nuestros planificadores? Como resultado de esta prueba de valor, ¿cuáles fueron sus comentarios? Bueno, definitivamente vieron mucho valor, en términos de valor agregado, específicamente porque las capturas de pantalla del nuevo módulo del tablero, que habéis visto en la diapositiva anterior, permiten la priorización de excepciones y también impulsan a tomar acciones. Pero no es solo la administración de excepciones, que tiene algunos informes o algunas alertas, sino que se puede ver esta excepción de inmediato, e inmediatamente ir al módulo de planificación de la demanda y al módulo de planificación del suministro, y mejorar o corregir si es necesario. Además, la interfaz es, como dije, más intuitiva y la visualización mucho más agradable. Nuevamente, las capacidades de desglose ayudan a reducir las actividades sin valor agregado, lo que también fue realmente importante para los planificadores y en particular para S&OP y el gerente de planificación, que le permite tener, en el tablero, la vista integrada de la planificación de la demanda y del aprovisionamiento. Y esto, lo repito, de un extremo a otro del proceso, eso es lo que permite este acercamiento. Y nuevamente, no se trata solo de visualización o informes, también se trata de ser impulsado para tomar acciones. Los usuarios realmente lo disfrutan y adoptaron la nueva solución con bastante facilidad. Estaban muy entusiasmados con ella porque realmente les gustó la nueva apariencia. Lo que también les gustó es que podían personalizar las cosas. Recordad, estamos hablando de la plantilla estandarizada que obviamente tiene cierto margen para la flexibilidad, pero también las personas son diferentes y por eso les gusta mucho este aspecto de personalización. Y entonces pudimos estructurar las cosas en diferentes intervalos de tiempo, lo que también fue útil para nuestros colegas de ventas o marketing. Empezando por la gente, la retroalimentación fue muy positiva después de estos pocos meses, después de la prueba de valor agregado, pero obviamente también miramos los resultados del negocio. Los resultados del negocio también fueron positivos. Yo diría bastante positivos. Y creemos que estos resultados de negocio nos permitirán acelerar la aportación de valor en la situación actual. Bueno, en primer lugar, hemos visto, como resultado de esta prueba de valor agregado, una mejora positiva y una precisión de pronóstico semanal alrededor de los 5 puntos porcentuales. Sin ninguna modificación del plan de demanda, solo apoyado por las nuevas funcionalidades de la solución. Pero también fuimos descubriendo y probando diferentes variables, por lo cual hemos identificado el valor de las diferentes variables de datos, que varían según la empresa filial, el canal y el producto.
donde encontramos resultados particularmente buenos, y creo que eso también era algo que esperábamos ver, pero no teníamos cómo poder probarlo, fue en los datos externos. Ese uso de datos externos para promociones nos dio la mayor mejora. Y para más del 80% de nuestros clientes, para los cuales teníamos datos promocionales disponibles, logramos observar mejoras muy significativas en la precisión del pronóstico semanal. Los resultados fueron muy prometedores. Y eso nos llevó a la conclusión de efectivamente introducir los cambios en nuestro programa. En nuestro programa S&OP Core. Y planificar la transición a la nueva solución FutureMaster Next Generation, que en realidad también nos impulsó a cambiar el nombre del programa. La palabra cambiar es probablemente fuerte, actualizar el nombre de nuestro programa. Entonces, ahora, en lugar de S&OP Core, estamos fusionando, estamos migrando al nuevo nombre, que es S&OP Fit. Estamos planeando entregar esta nueva plantilla estandarizada, S&OP Fit Template de FutureMaster Next Generation a nuestras empresas filiales. Y esta plantilla también podrá conectarse al sistema ERP, a Data Lakes, a otros servicios, tableros de control, o herramientas de informes, mediante la ayuda de una API. Será una solución en la nube con una nueva experiencia de usuario mejorada, con inicio de sesión único seguro integrado y, obviamente, al ingresar a la solución SaaS basada en la nube. Buscamos escalabilidad y mantenibilidad de la solución y, obviamente, alta disponibilidad de la aplicación. Esa es nuestra ambición de cara al futuro y, de hecho, estamos comenzando rápidamente. El mundo, como dijimos, es muy volátil. Entonces, tomamos la decisión en octubre de este año de comenzar y ya nos estamos preparando para el piloto. Nos estamos preparando activamente para el piloto. Estamos construyendo los cimientos para el piloto, que estará disponible en el primer trimestre de 2021. Planeamos tener la primera empresa filial en línea, con la nueva plantilla de conexiones S&OP Fit FutureMaster, para fines del primer trimestre. Y, a partir del segundo trimestre de 2021, planeamos implementar la nueva solución, la nueva plantilla, la plantilla S&OP Fit, en las empresas filiales, por lo cual planeamos entregar en 2021 ya con la nueva versión. En el cuarto trimestre de 2021 también esperamos hacer el experimento continuo con la prueba de valor agregado. Y hacer esta misma prueba de valor agregado para el módulo de planificación de aprovisionamiento de The FutureMaster Next Generation, que recientemente se ha desarrollado en FutureMaster. Y en 2022 esperamos migrar todas nuestras 16 empresas filiales, 15, las que actualmente están activas en una plantilla S&OP Core, para migrarlas al nuevo S&OP Fit FutureMaster. Obviamente, todo esto será habilitado por los DevOps en el modelo de las operaciones Gen de las que también hemos hablado en nuestra reposición. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes hoy. Ahora es el momento de las preguntas y respuestas. Muy bien, muchas gracias Elena y Carlo por la presentación. Comencemos la sesión de preguntas y respuestas. Obviamente recibimos muchas preguntas durante la sesión. De manera que elegí algunas y están, de alguna forma, relacionadas con este ejercicio de prueba de valor agregado, que habéis realizado, y este ejercicio de migración a la nube y aprendizaje automático. Y luego, obviamente, también tendremos un par de preguntas sobre COVID y cómo eso ha afectado al programa. Echemos un vistazo. Entonces, creo que la primera pregunta se la haré a Carlo. Entonces, Carlo, esto se trata específicamente de la viabilidad comercial de esta solución. Entonces, obviamente, hemos pasado por un proceso en el que la versión SaaS de este nuevo FutureMaster Next Generation frente a la versión local es comercialmente viable. Pero SaaS y los modelos locales son muy diferentes. ¿Cómo hiciste para probar esto, internamente? Gracias Martín.
De hecho, esa es una pregunta interesante porque no solo involucra, por supuesto, a FutureMaster, sino también en general cómo nos acercamos a las soluciones en la nube. Entonces, déjeme ver, creo que una cosa aquí también es cierta para FutureMaster. Analizamos el business case de las soluciones en la nube. Y, por supuesto, contienen costos y beneficios. Por lo tanto, en el lado de los costos, en realidad transferimos actividades de administrador de sistemas de bajo nivel al proveedor de servicios. Automatizamos actividades mundanas. Y, en esencia, reducimos la cantidad de componentes de arquitectura, lo que conduce a una reducción del costo total de propiedad de las aplicaciones. Eso es lo que buscamos en el lado de los costos. Ahora, en el lado de los beneficios, creo que ahí es donde las cosas son aún más importantes. Estamos buscando mejorar las habilidades de los recursos locales para utilizar herramientas más sofisticadas, en este caso, herramientas de planificación. Pero también vemos esto como un medio para atraer a una nueva generación de planificadores. Entonces, es muy poco probable, y eso es algo que también vemos en la investigación que recibimos de la empresa consultora, que los mejores talentos de las generaciones millennials se emocionarán al limpiar manualmente los datos históricos en Excel o al iniciar sesión en aplicaciones que requieran Citrix. Por lo tanto, existe un medio innovador de permanecer relevante no solo con los competidores, sino también en el mercado laboral como empleador. Muchas gracias, Carlo. Eso es realmente útil. Gracias. Y veamos si tenemos una pregunta sobre el ejercicio de prueba de valor que presentó Elena. Vayamos con eso, específicamente sobre el trabajo que se realizó en la prueba de valor. Entonces, ¿cuánto trabajo se requirió en la prueba de valor y también en la inclusión de los recursos locales en Eslovaquia? Esa es una muy buena pregunta. Puedo entender de dónde viene, porque, obviamente, es una especie de interactividad que debemos planificar y gestionar. Entonces, la mayor parte del trabajo fue realizado por el equipo de FutureMaster. Obviamente, desde el lado de Heineken, hemos trabajado bastante en la preparación de las historias de estos usuarios, los puntos débiles. Y también trabajamos muy de cerca con los usuarios locales y el equipo de Eslovaquia y el global de FutureMaster de una manera ágil, compuestas en común cada 2 días para comprender nuestros resultados, para comprender correctamente el núcleo. Entonces, creo que desde el lado de Heineken, podría decirse, que pasamos tal vez el 15% de nuestro tiempo durante estos 2 o 3 meses en el proyecto. Pero la mayor parte del trabajo fue realizado por FutureMaster. Gracias, Elena, y tenemos otra pregunta sobre la prueba de valor agregado. De hecho, esas cosas son realmente interesantes. ¿Se obtuvo mayor información a partir de la prueba de valor o ya se tenía un business case para respaldar lo que, de alguna manera, pudo probar? Esa es una muy buena pregunta. Y en realidad son ambos. Entonces, creo que en algunas de las áreas, en algunas de las cosas, la prueba de valor confirmó lo que sabíamos de nuestra experiencia, confirmó lo que sabíamos de trabajar en la planificación durante muchos años. Daré el ejemplo aquí de los datos promocionales. Eso es obviamente algo donde usar la prueba de valor nos dio argumentos muy sólidos, argumentos de datos muy sólidos para evaluar el valor agregado al negocio y ser muy precisos sobre qué beneficio podríamos esperar. En algunas cosas obtuvimos nuevos conocimientos, por ejemplo, sobre el clima. Mencioné los datos meteorológicos, diríamos que también es obvio, para los refrescos, para las bebidas y la cerveza, el clima jugará un papel. Pero los resultados que obtuvimos basados en los datos no fueron tan sencillos, para algunos de los clientes, para algunos clientes específicos, para algún producto específico, el impacto del clima en los planes de demanda, en el pronóstico con soporte de aprendizaje automático fue diferente de lo que esperábamos, pero nos dio una idea muy importante para comprender cómo proceder con este producto. Gracias, Elena. De acuerdo, tenemos algunas preguntas sobre COVID y creo que no podemos tener un seminario web en estos días sin hacer preguntas sobre COVID. Entonces, pongámoslos en nuestro haber. Creo, está dirigido a ti, Carlo. ¿La crisis de COVID ha fortalecido o debilitado el business case y el apetito por el cambio dentro de Heineken?
¿Y esto es algo que muchas empresas están mirando en este momento? Sí, ha impactado ampliamente en el business case de hecho, pero estaba esperando esas preguntas obvias acerca de cuándo termina el confinamiento. De todos modos, volviendo al business case. Bueno, creo que lo que vimos al menos aquí, donde estamos, en los Países Bajos, vemos el impacto de COVID materializándose alrededor de la primavera y fue lo que claramente agregó complejidad e incertidumbre al mundo. Entonces, el siguiente paso inmediato es que necesitamos mejores planes y también necesitamos tener planes más flexibles. Para nosotros fue bastante natural pasar inmediatamente a un modo de innovación y ver cómo podemos en el corto periodo de tiempo ofrecer una mejor herramienta de planificación o mejorar una herramienta de planificación para nuestros planificadores. Y así, durante todo el verano, redirigimos de inmediato los recursos para trabajar en las implementaciones de la nube y la próxima generación. Era una especie de reacción natural, obviamente, natural a una crisis. Sí, eso tiene sentido. Gracias, Carlo. Entonces, en otras palabras, el apetito por el cambio se fortalece. Sí, va más fuerte porque lo vimos como lo necesario para movernos. Está bien, interesante. Gracias. Y una para ti, Elena. Creo que has hablado un poco al respecto de esto durante el seminario web. Desde el punto de vista de la implementación, hemos podido entregar la implementación del programa de manera remota de manera tan efectiva como lo hubiéramos hecho en el sitio. Esa es una muy buena pregunta. Creo que, para ser transparente con ustedes, fue un cambio para nosotros, porque estábamos acostumbrados a trabajar in situ y esa era nuestra forma del trabajo de campo hasta este mes de marzo. Por tanto, creo que también pudimos ofrecerlo de forma eficaz. Sí requirió que cambiar la forma en que trabajamos, cambiar los materiales, adoptar nuevas herramientas tecnológicas, creo, como todos nosotros hoy en día. Y trate de hacerlo lo más atractivo y fácil para nuestros planificadores como fuera posible. Obviamente, puede imaginarse que implementar las soluciones en el área de planificación, mientras que los planificadores también necesitan al mismo tiempo gestionar los impactos de COVID, no es un trabajo fácil. Creo que lo estamos haciendo de muy buena forma y de una forma muy eficaz y eficiente de forma remota. Un pequeño descargo de responsabilidad, lo que también observamos, que algunas cosas obviamente son mucho más difíciles de hacer de forma remota. La gestión del cambio o lograr el compromiso con algunos grupos de interés problemáticos. O, muy importantes, de forma remota, también es bastante difícil. Porque se echa de menos el contacto humano, se echa de menos la lectura del lenguaje corporal, las emociones de la gente, no tienes la sensación del lugar. Y eso es bastante difícil de conseguir de forma remota. Pero creo que estamos experimentando esto no solo en este despliegue, sino en general en el mundo actual. Tenemos que ser muy flexibles y ágiles, y adaptarnos a esto, y ser lo más eficientes y efectivos posible para continuar. Está bien, gracias Elena. Información muy útil. Bueno, creo que tenemos tiempo para hacer una pregunta más antes de que todos regresen a sus días o terminen sus días, dependiendo de dónde estemos. Una para ti, Elena, específicamente relacionada con el ejercicio de aprendizaje automático del que has hablado. Creo que eso plantea una dicotomía interesante que quizás debamos considerar. Has implementado un modelo core idéntico en Heineken. Pero cuando habla de datos externos, han variado según el mercado. Y la pregunta realmente es, ¿esto pone en riesgo su solución de núcleo único? De hecho, es una pregunta muy interesante. Creo que, tal vez para responder a esto, también necesito mirar un poco el pasado. Entonces, el hecho de que la plantilla es ANO o Picor, nuestra plantilla anterior, como saben, usamos la palabra plantilla, usamos la palabra estándar, no significa que esta sea una plantilla rígida, la cual no es flexible, que no se puede adoptar ni ajustar. Sin dañar la plantilla, aún se puede adaptar a las empresas filiales. Por lo tanto,
Tiene que haber un equilibrio adecuado de plantilla estándar, pero, al mismo tiempo, tratando de ser flexible y personalizable para las empresas filiales. Y este principio ha sido uno de nuestros principios pioneros desde el inicio de este programa desde 2017. Por lo tanto, planeamos seguir exactamente el mismo principio en la nueva plantilla S&OP Fit, asegurándonos de que se trata de una plantilla estándar, que tienen múltiples posibilidades. Pero al mismo tiempo tener la flexibilidad para que las empresas filiales usen los datos externos, pero tal vez una de las empresas filiales use 3 fuentes de datos externos y otra use solo una que sea relevante para ellos, siempre que podamos mantener este equilibrio y atender las necesidades operativas de las empresas filiales tan diversas a nivel mundial. Porque las necesidades de una empresa filial en Namibia definitivamente difieren de las que está experimentando Indonesia, la situación del mercado es diferente, la situación del país es diferente. Mientras mantengamos este balance, no veo ningún riesgo en avanzar con estos modelos estandarizados. Estupendo. Gracias. Es un mensaje realmente interesante para cualquiera que esté tratando de hacer algún tipo de despliegue grande de S&OP, especialmente con soluciones en las que la estandarización es crítica. Idealmente la estandarización pueda aportar más desafíos que, de lo contrario, se debe mantener un nivel de flexibilidad para contar con los diferentes modelos operativos en las diferentes unidades de negocios con las que se está trabajando. Bueno, muchas gracias a ambos, a Elena y Carlo, por la presentación. Y gracias también a todos los que asistieron hoy. Tuvimos una asistencia realmente excelente.